Vamos a abrir la Biblia como nuestro hijo. Seguimos estudiando. No vamos a estudiar todo el libro de Apocalipsis. Cuando terminemos las 7 iglesias, las 7 cartas, están en Apocalipsis capítulo 2, en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a volver a retomar el Evangelio de Juan. Pero yo creo que Dios nos está hablando primeramente a nosotros, como pastores, estas cartas a las iglesias, porque nos vemos reflejados en nuestra vida cristiana y en nuestra iglesia. Y vamos a ver que en estas iglesias hay cosas que el Señor elogia y alaba, y eso es a imitar. Quizás como iglesia no lo podemos tener, y eso nos exhorta a imitar eso. O quizás también hay cosas que Dios solamente, que como vamos a ver hoy, solamente Dios ve y escudriña y manda como iglesia al arrepentimiento. Vamos a ver la iglesia de Tiatira, está en el versículo 18 al versículo 19, la cuarta iglesia, la cuarta carta que el apóstol Juan, ahí Dios le está revelando y debe enviar luego. Estas cartas fueron leídas en estas iglesias, por eso dice que es una carta con el propósito de, como recién dije, ¿no?, ver cómo está la iglesia, pero también lo más importante, cómo Dios ve a la iglesia. Y si usted tiene que resumir lo que vamos a ver hoy, en predicación se dice la idea principal del texto, es que aún como cristianos genuinos, que podemos estar amando a Dios, porque le amamos, podemos estar sirviéndole a Él, porque vamos a ver que una de las características de un genuino creyente es que ama a Dios y por ende le va a servir. Pero a la vez podemos ser tolerantes con lo que Dios no es tolerante, que es el pecado. Y ese pecado nos insta a un arrepentimiento genuino. Pero no hablo de un pecado porque la Biblia lo dice. Cuando Jesús estaba en el aposento alto con los discípulos, le dice: ustedes ya están limpios, pero deben lavarse los pies todos los días. La idea es que el genuino cristiano aún mismo todos los días pecamos. Y es la lucha continua con el pecado diariamente que tenemos como hijos de Dios. Pero lo que está hablando acá es un pecado a sabienda, habitual, que la iglesia estaba tolerando. Entonces, eso es lo que esta carta a la iglesia de Tiatira, el Señor le está diciendo. Vamos a orar de nuevo y vamos a ir al texto. Señor, una vez más pedimos que nos hables. Tú, Señor, estás aquí, te paseas en medio de la iglesia hoy. Eso nos da temor, pero a la vez también, Señor, tu palabra no es aliento, nos exhorta, nos anima, nos redarguye. Señor, ayúdanos a imitar cosas buenas que tú viste de esta iglesia. Quizás no lo estamos haciendo, pero también por sobre todas las cosas, Señor, también ayúdanos y háblanos si realmente, Señor, estamos en un pecado en el cual tú nos estás hablando, susurrando y no queremos dejar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2, versículo 18 al 29. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación.
He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regiré con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiatira, el título es Tiatira, una iglesia fiel, pero tolerante al pecado. Porque el Señor mismo lo dice, era una iglesia buena, era una iglesia fiel. Vamos a empezar un poquito, tienen todo un orden, ¿no?, que es muy respetado en las 7 cartas, en las 7 iglesias. Vamos a empezar un poquito para entender el contexto histórico de lo que era la ciudad de Tiatira, para entender mejor lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Tiatira no era un centro religioso, vamos a decir, como era Pérgamo o era Éfeso, donde estaba ahí, como vimos en el mismo pasado, el trono de Satanás. Por supuesto que estaba bajo el Imperio Romano. Pero Tiatira se caracterizaba por ser una ciudad netamente comercial, por su ubicación geográfica. Está a unos 64 kilómetros de Pérgamo. Si usted tiene un mapa un día ahí, o tiene los que tienen la Biblia MacArthur van a ver, las iglesias están más o menos ubicadas en forma de invertida. Está Éfeso, está Tiatira, está Pérgamo, y luego así, haciendo una U volviendo, está Tiatira. Y luego sigue, está Sardis, está Filadelfia y termina en la Odisea. Su ubicación la hacía una ciudad netamente comercial. Tenía rutas comerciales principales, fomentaban su crecimiento económico. Ahí, por ejemplo, también los artesanos locales producían una serie de mercancías. Porque había, por ejemplo, panaderos, pintores, curtidores, sastres, alfareros. Y lo más importante, lo que más proliferaba en la ciudad, es que ellos trabajaban la lana, el lino y el metal, sobre todo el cobre. Tiatira era un centro industrial. Esto es importante para lo que vamos a ver en el texto. Controlada, es una ciudad netamente comercial, era controlada por los gremios. O sea, lo que hoy decimos los sindicatos. Los sindicatos. Y he aquí, para poder trabajar y poder realizar tu actividad comercial en una ciudad netamente comercial, estos gremios honraban a los dioses paganos Apolo y Artemisa. O sea, los gremios tenían sus dioses. Los que pertenecían a sus gremios debían afiliarse a sus sindicatos para poder trabajar. ¿Se entiende? Por eso lo estamos viendo. Los miembros dice que tenían la obligación de asistir, no solamente a afiliarse a un sindicato, sino asistir a las festividades en honor a esos dioses. Generalmente cuando se hacían esas fiestas, se hacía comida, y la cual esa comida era sacrificada a los ídolos, en sus templos, en el culto en el santuario de Sabaté. Y luego de esas comidas, también había todo tipo de promiscuidad sexual. Eso pasaba en Tiatira. ¿Sí? No cumplir con estas reglas implicaba la expulsión del sindicato, perder el empleo y, por supuesto, estar destinado netamente a la pobreza. Los cristianos que se negaban a honrar a dioses paganos o a comer carne sacrificada a los ídolos y a entregarse a promiscuidad sexual, ponían en riesgo y en peligro sus necesidades más básicas de mantener a sus familias. Es interesante también que Lidia, la vendedora de púrpura,
en Hechos capítulo 16, era de Tiatira. Pablo la encuentra en Filipos. Es interesante que la Biblia describe a Lidia como una mujer, dice que hacía oraciones. Una mujer todavía no era convertida, pero dice como que buscaba a Dios. Luego conoce, Dios dice que le abre el corazón. Aparentemente ella se tuvo que salir de esa ciudad porque no podía trabajar ahí. Eso es un poco el contexto para entender mejor lo que vamos a ver ahora, porque tiene mucho que ver con lo que está pasando ahí. Miren versículo 18, vamos a volver a leer. El autor de la carta, por supuesto que es el Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Bien, el autor es el Señor Jesucristo, que se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, expresando su atributo de divinidad. Pero es interesante que usted en el capítulo 1, versículo 13, del versículo 9 al versículo 18, el apóstol Juan dice, en el día del Señor, ve esta visión. Y empieza a describir lo que él ve. Y miren ahí, versículo 13. Tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora. Dice, no, si me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro y medio de las 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. El Señor ahí está dando la imagen sumo sacerdotal, de un sumo sacerdote que intercede. Y miren ahí, versículo 13, utiliza el título, porque es un título que más el Señor, su predilecto, era el Hijo del Hombre, tiene que ver con su humildad, tiene que ver con su humillación, tiene que ver con su sacrificio. Pero luego, en el versículo 14, es como que cambia su rol. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanco lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y es así como el Señor, en el versículo 18, miren, observen el texto ahí, se presenta el Señor a esta iglesia. No se está presentando como sumo sacerdote, se está presentando como juez de la iglesia. Él se está presentando para juzgar a esa iglesia, para purificar a la iglesia, porque Él es el dueño de la iglesia. Y ya no dice que es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, expresando su divinidad. Quizás para que la iglesia entienda que Él es el único Dios, y ellos corrían con la tentación de adorar a Apolos o a Artemisa. No, Él es el Hijo de Dios. Él no es el Dios de Dios, es el único Dios. Pero también hasta ahí vamos bien, pero miren cómo se describe. Y recuerden que la descripción que el Señor hace a cada iglesia tiene que ver con lo que la iglesia necesita escuchar. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Eso es un tono amenazante. Escudriñadora. Mira que ahí Juan está usando un símil. Dice, ¿cómo llamas de fuego? Para entender lo que él está viendo en la visión. Un hombre dice con pelo, un ojo como llama de fuego, sus pies de bronce como, dice sus pies, dice como bronce bruñido. Ahí está hablando de la omnisciencia de Dios. Habla de la mirada de Dios, que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo conoce. Aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor está presentando otro de sus atributos, que es la omnisciencia. Su mirada está atravesando las apariencias de la iglesia. Eso es lo que está diciendo ahí.
una iglesia puede tener un buen testimonio para la comunidad, para el mundo, aún para otras iglesias. Pero lo que cuenta realmente es cómo la observa el Señor. La observa el Señor. Y eso es lo que está diciendo ahí. Yo, Tiatira, sé cómo sos. No necesitas presentarte una apariencia, porque yo voy hasta donde lo que vos no estás viendo. Y dice, y sigue, miren, no solamente tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Bueno, sus pies hablan de la pureza y la santidad de Dios. Es la pureza y es la santidad de Dios. Pero siempre, generalmente, este símil, esta ilustración, Dios la usa para pisotear lo que es el pecado. Porque si usted va ahí a Apocalipsis 19:15, miren, acompáñenme por favor, Apocalipsis 19:15, para entender mejor esto. Dios, emitiendo juicios en la gran tribulación, habla de esto. Apocalipsis 19:15, por favor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice que Dios pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Está hablando de juicio. Él es santo, Él es puro, Él es justo. Pero Él purifica a su iglesia. Y Él es santo y Él pisotea el pecado. Los reyes en la antigüedad se sentaban en tronos altos. Esa es la idea. Y los juzgados por el rey siempre estaban debajo de sus pies. Esa es la idea que el Señor está tomando acá. Él va a purificar a su iglesia. La idea es que Él juzga, examina y va a hacer justicia en contra del pecado en su iglesia. ¿No nos da temor eso, hermanos? ¿No nos da temor de saber que en apariencia podemos parecer a algo, pero el Señor va y penetra su mirada a lo más profundo donde nadie mira y nadie ve? Y es interesante que en Hebreos 4, 2 y 3, el texto que leímos, viene hablando de la espada, la palabra de Dios. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y está el versículo 3, y no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. ¿De quién está hablando ahí? De Dios. Pero viene hablando de la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que estar ante la palabra de Dios y estar ante Dios es exactamente lo mismo. Porque es la Biblia la que hace ese efecto. Y ahí está el Señor presentándose a esa iglesia. Miren, bueno, vimos el autor, el Señor Jesucristo, presentándose a esa. La iglesia, bueno, como estamos viendo, ya vimos Éfeso, ya vimos Esmirna, ya vimos Pérgamo. No habla mucho, la Biblia no menciona nada acerca de la iglesia de Tiatira, más que aquí. Pero como vimos anteriormente, fue quizás, como vimos el domingo pasado, Hechos capítulo 19, versículo 10, el ministerio del apóstol Pablo dice que se difundía toda la palabra por Asia Menor. Esta es la zona de Asia Menor, las 7 iglesias. Muchos también comentaristas dicen que puede haber sido Lidia, llevando el evangelio a su ciudad. Lo que es interesante, y usted va a notar, miren aquí, Tiatira de las 7 es la ciudad más pequeña, pero es la carta más larga de todas. Es la carta más larga. Y también la historia dice, no está en la Biblia, pero la historia dice, datos históricos dicen, lamentablemente, que esta iglesia no terminó bien. Vamos a ver más adelante por qué. Y aquí también estamos viendo que Tiatira, muchos la asocian con un segundo grupo. La primera era Éfeso, Esmirna y Pérgamo, pero acá es como que las iglesias comienzan una espiral descendente. Y su culminación es en la Odisea.
donde Dios llama iglesia a alguien que no es iglesia, porque está lleno de incrédulos. Yo estoy a la puerta y estoy afuera, lo vamos a estudiar. Pero acá es como que comienza una espiral descendente, y es interesante que en Tiatira no era la minoría el problema que había dentro de la iglesia, sino la mayoría. La mayoría había cedido a la inmoralidad y a la falsa doctrina. Pero miren, vamos a empezar, versículo 19, vamos a ver el elogio que el Señor le hace a esta iglesia. Porque era una buena iglesia. Y el Señor mismo la elogia. Versículo 19, por favor. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bien, miren acá el Señor está elogiando, está alabando a esta iglesia. Miren lo que le dice de esta iglesia. Da 4 características, y 5 al finalizar podemos decir. Amor, fe, servicio, paciencia, y lo resume diciendo, y tus obras últimas, postreras, son más que las primeras. El Señor está alabando a esta iglesia. Está elogiando y destaca 5 características de esta iglesia a imitar. Pero estas 4 primeras se dividen, vamos a decir, en 2 grupos. Para que usted entienda. El amor está asociado al servicio, o sea, a la tercera característica, y la fe está asociado a la cuarta, que es la paciencia. Y es interesante, no podemos contrastar y pasar por alto que esta iglesia tenía lo que a Éfeso le faltaba. Y sin embargo Éfeso tenía lo que a Tiatira le faltaba. Porque miren, lo primero que el Señor alaba de todas estas iglesias, es la primera que alaba, es el amor. Yo conozco tus obras y amor, dice. O sea, era una iglesia que amaba a Dios. Cosa que Éfeso, ¿se acuerdan? Había dejado. Arrepiéntete, Éfeso. Estaban puros doctrinalmente, pero se habían olvidado de su amor al Señor. Tiatira, vamos a ver que amaban a Dios, pero se estaba infectando la iglesia por dejar la pureza también doctrinal y práctica, por ende. Entonces miren ahí, vemos el amor. El amor se ve reflejado a Dios, por supuesto, pero ¿cómo se ve reflejado el amor a Dios? Están conectados con el servicio. La palabra servicio ahí es ministerio. Si amamos a Dios, se va a ver reflejado en el servicio. ¿En el servicio a quién? A los hermanos. Un genuino cristiano que ama a Dios va a servir a Dios. Como estamos aprendiendo en el seminario, hoy vimos de los dones, ¿recuerdan? Un genuino cristiano que sabe y empieza a amar y a caminar en su vida cristiana, va a empezar a servir a Dios. Porque entiende realmente quién lo compró y que ya su vida no es de él. Su vida va a ser enfocada a servir a Dios. Y por ende, miren, dice ahí, no solamente el amor y el servicio, sino que esta iglesia dice que tenía fe. La palabra en el original es pistis, pero ahí la mejor traducción es fidelidad. Era una iglesia que estaba siendo destacada por su fidelidad. Y esa fidelidad se veía reflejada, mira ahí, con la cuarta característica, que es, como dice ahí, paciencia. La palabra paciencia en el griego es hupomone, es permanecer bajo. Se traduce constancia. Lo que el texto está diciendo es que un genuino creyente va a amar a Dios y va a servir a Dios. Por esta es su iglesia. Y también un genuino cristiano se va a caracterizar por su fidelidad a Dios, a pesar de las circunstancias que está viviendo, pero va a permanecer fiel, va a permanecer debajo, hupomone, el fuego de la prueba. Pero eso no es todo, miren, versículo 19, y esto es precioso. Y tus obras postreras, o sea, tus últimas, son más que las primeras. ¿Vieron todo lo diferente a Éfeso?
Su servicio era constante, su fidelidad se hizo más fuerte, mucho más que antes. La idea, hermanos, acá es que ellos estaban creciendo. Ellos seguían creciendo y seguían creciendo. Y pasaba el tiempo y ellos seguían creciendo. Y eso, como el Señor le insta a arrepentirse a Éfeso, arrepiente, haz las primeras obras, le dice. Tiatira era todo lo contrario. O sea, su amor a Dios no estaba aflojando, no estaba menguando. Y pasaron 5 años, y pasaron 10 años, y pasaron 15 años, y seguía fiel al Señor. Vieron que, como también hoy vimos en el seminario, la tendencia genuina nuestra es a desmayar en el servicio, a decaer a medida que pasan los años. Y creemos que la vida cristiana tiene jubilación. Tiatira no estaba pasando esto. Ellos seguían creciendo. Y seguían creciendo. Y seguían creciendo. Eso es lo que dice el texto. Miren, tus obras últimas son mejores de que cuando te convertiste, Tiatira. Qué lindo, ¿no? Era un cristiano fiel. Y ahí se me viene a la mente cuando estudiaba a Pablo, al ejemplo del apóstol Pablo. Porque Pablo, en 2 de Timoteo, pronto, Pablo sabía que iba a ser sacrificado, él lo dice. ¿Qué es lo que le dice a Timoteo? Timoteo, tráeme el capote, pero tráeme los pergaminos. ¿Para qué quería los pergaminos, Pablo? Pablo, el gran apóstol ya anciano, para seguir leyendo las Escrituras y aprendiendo de Dios. Y vemos eso. Eso es lo que el Señor está elogiando a esta iglesia. Pero el versículo 20 al versículo 23 viene el reproche. Viene el reproche. Versículo 20 y 23. Pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Los daré a cada uno según vuestras obras. Quiero que por favor imaginen por un minuto, imaginen que esto es Tiatira. Está el centro comercial, como vimos los gremios, sindicatos, la oposición. Llega el anciano, el pastor. Recuerden que siempre el ángel, versículo 18, siempre está dirigida al anciano, al pastor de la iglesia. Se canta, se pasan los anuncios y le digo, tengo una carta. Y empieza a leer esta carta. Esta misma carta en la iglesia de Tiatira. Usted está escuchando eso. ¿Cuál sería su reacción? Por un momento póngase en esto, en el contexto. ¿Qué haría el liderazgo de la iglesia? ¿Qué harías vos? ¿Llorás? ¿Orás? Hay pecado en la iglesia, pero ¿seré yo maestro? A pesar del elogio que recibieron, el cambio acá en el original, en el griego, es muy brusco. No todo andaba bien en la iglesia, pero sí era una iglesia buena. Era una iglesia que amaba a Dios, era una iglesia que se amaba a Dios, servía a Dios. Era una iglesia, como vimos ahí, miren ahí, está en el texto 19. Era una iglesia que era fiel al Señor, se destacaba por su fidelidad, y esa fidelidad hacía que se podía mantener debajo de la presión. Y era una iglesia que seguía creciendo porque sus últimas obras eran mejores que las primeras. No todo andaba bien. Quizás para la iglesia sí estaba todo bien. La iglesia está creciendo. Pero para Dios no. Y eso es lo que está pasando acá. El problema de la iglesia de Tiatira no era de afuera.